Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las cuales se van a conformar como una asociación o como una organización que exigían la aparición con vida de sus hijos, o por lo menos saber el paradero de los mismos. Estas mujeres que empiezan a formarse al poco tiempo de esta política de terrorismo de Estado van a tener su propio simbolismo a través de los pañuelos blancos y su constante marcha dando vueltas alrededor de la Plaza de Mayo. Esta situación de desaparecidos, de política de terrorismo de Estado, intentó opacarse a nivel nacional y a nivel internacional a partir de los Juegos del Mundial de 1978, cuando por primera vez la Argentina sale campeón mundial en el fútbol. Por eso muchos hablan de un mundial bajo sospecha, en el sentido de que la Argentina habría ganado sí ese mundial, aunque se sospecha si realmente fue merecedor de esta situación, o más bien fue un tapadero de esta política de terrorismo de Estado, es decir, opacar esta política de desaparición de personas a partir del festejo de la Argentina como campeón mundial. Tapar esa política de terrorismo, de desaparecidos, con un festejo en el contexto del Mundial de 1978. El proceso de reorganización nacional está sujeto a lo que se le conoce como interpretaciones historiográficas, que son diferentes interpretaciones que hacen historiadores sobre un hecho, un proceso histórico o una persona. Esto es muy común en el campo de la historia para todo proceso, para todo momento histórico, para toda persona, sobre todo cuando esos casos son sumamente polémicos, como es el caso de la época del proceso. Para aquellos que adhieren a una interpretación de la derecha, justifican el accionar de los militares en tanto se cree que hay un enemigo, que en este caso serían las organizaciones de izquierda, como es el caso de Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo, el cual había tomado medidas sumamente extremistas y sumamente violentas que era necesario eliminar. Eliminar a cualquier costo, incluso mediante una presidencia de facto y mediante las políticas de terrorismo de Estado efectuadas posteriormente. Por eso hablan de una guerra entre aquellos que habían asumido el poder por situaciones de peligro nacional, que son los de la extrema izquierda, y aquellos que representan el peligro, que es la infiltración comunista, es decir, todas estas organizaciones de extrema izquierda. Pero para la vereda contraria, para los que adhieren a una interpretación de la izquierda, niegan que tal guerra se haya dado en la época del proceso, sino que más bien sostienen que ha habido una justificación de la palabrita guerra como una palabra para justificar lo que habían hecho los militares. Por supuesto que no justifican absolutamente nada de lo que habían hecho los militares, sino que van a persistir constantemente en la acérrima crítica a los militares por las medidas consiguientemente tomadas. Mientras que los que adhieren a una interpretación más propia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, al igual que la izquierda, critica duramente a los militares, pero su vía de crítica se va a dar fundamentalmente por esta política de desaparición de las personas y de violación a los derechos humanos. Violación a los derechos humanos que se efectúa primero privando a la persona de su libertad, sin un proceso de habeas corpus, o sea, de un juicio previo y consiguientemente mediante una política de tortura y hasta de eliminación de estas personas. Otra medida tomada ya en el último momento de la época del proceso fue la adoptada por el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue presidente entre 1981 a 1982, que fue la llamada Guerra de Malvinas, que fue un conflicto bélico efectuado entre la Argentina y Gran Bretaña por el dominio de las Islas Malvinas. Un conflicto que habrá de desarrollarse entre el 2 de abril de 1982,
cuando Argentina ocupa las Islas Malvinas, hasta el 14 de junio del mismo año, cuando la Argentina finalmente se rinde. Recordemos que para este momento las Islas Malvinas están desde 1833 bajo dominio inglés, y lo que intenta hacer Galtieri es unir a todos los argentinos y adherirlos a, por lo menos adherir a un gobierno militar o respaldar un gobierno militar mediante esta participación o esta colaboración en la Guerra de Malvinas. Es decir, otra vez tapar lo que están haciendo los militares mediante esta Guerra de Malvinas. Si se lograba reincorporar o adoptar o ganar nuevamente las Islas Malvinas para el territorio argentino, Galtieri sabía que muchos argentinos iban a adherir a su presidencia. Para su, para su lamentable destino, las Malvinas se perdieron nuevamente, la guerra la perdieron los argentinos y consiguientemente con eso el fuerte desaliento y la fuerte crítica de parte de todos los argentinos a todo lo que sea un gobierno militar. Ahora, más que nada criticado por haber sido la Argentina derrotada en esta guerra. Esto va a llevar a que lentamente se produzca una salida democrática, es decir, llamar a elecciones, por diferentes razones, por los desaparecidos y madres iguales de la Plaza de Mayo, que lo habían impulsado, esto de la reaparición de estas personas, por la política de censura, ya que muchos medios y muchos cantantes como María Elena Walsh habían sido censurados y consiguientemente partidos al exilio, y por otra razón, por haber perdido la guerra de Malvinas. Es decir, son todas causas que van promoviendo que los gobiernos militares ya no pueden continuar. En efecto, el presidente Reinaldo Vignone, que fue presidente durante los últimos momentos de la época del proceso, es un presidente de transición entre un momento militar hacia uno de vía democrática. En el 83 se llama a elecciones donde resulta ganador la Unión Cívica Radical de la mano de Raúl Alfonsín, el cual habría de ser presidente de la República Argentina entre 1983 hasta 1989. En adelante, los gobiernos cívico-militares no se habrán de extender hasta la fecha en Argentina.